Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos retomando la unidad número 2, la ética en la ciencia y la tecnología. La competencia específica de esta unidad es relaciona la ética con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para determinar sus implicaciones sociales. Para iniciar, pues vamos a dar una breve introducción. Hemos sabido que la forma de pensamiento de la sociedad y la forma en que nos regimos pues ha cambiado y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con la percepción de ciencia y tecnología y la forma en que se hace ética dentro de estos elementos. La ética pues ya sabemos que implica el estudio de la conducta humana, básicamente la conducta humana moral, estudiar la moral, su objeto de estudio. Y desde sus comienzos, pues sí ha tenido por ahí discusiones interesantes entre la ciencia y la tecnología. De hecho, pues a lo largo del tiempo podemos por ahí determinar tres momentos en donde han aparecido estas discusiones éticas de acuerdo a la forma de pensamiento de las sociedades como tal. Por ejemplo, tenemos la primera etapa que llamaremos escepticismo moral, en donde en esa etapa la ciencia y la tecnología eran formas defectuosas de conocimiento y formas de acción formas de acción humana socialmente desestabilizadoras. En ese momento, pues se tendía a ver a la ciencia como algo malo, como no como una forma de conocimiento aceptado, sino como algo malo e incluso, bueno, por ahí conllevaba algunos tintes religiosos, se veía como algo del diablo, ¿no? En donde si una persona, por ejemplo, curaba con hierbas, pues era el diablo, el demonio quien les había dado el conocimiento, ¿no? Y las llamaban brujas y bueno, por ahí muchos nombres. Avanzamos en la historia y luego viene la etapa de la promoción moral, en donde la ciencia y la tecnología ya se empiezan a ver como formas verdaderas de conocimiento y que eran beneficiosos socialmente. En esta etapa, pues estamos hablando de aportes científicos que dan pie a una mejor sociedad, sobre todo en el campo de la medicina, por ejemplo, en el descubrimiento de medicamentos y de vacunas. Y luego por ahí transitamos a la duda moral, en donde la ciencia y la tecnología constituyen formas poderosas de conocimiento y acción que son muy atractivas, pero que a veces tienen efectos colaterales no deseados. Es decir, ahora el conocimiento científico y la tecnología es básicamente una fuente de poder, pero que si no se sabe aplicar, puede traer consecuencias pues devastadoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Segunda Guerra Mundial, el uso de la bomba atómica, en donde si bien se avanzó mucho en el conocimiento nuclear, en el conocimiento de la energía nuclear, ese conocimiento se utilizó de manera inadecuada y entonces, ¿qué pasa? Que ese conocimiento causó o fue una forma destructora social en la Segunda Guerra Mundial. Ya conocemos el efecto de las dos bombas atómicas lanzadas. Un país devastado, muchas muertes, radiación, etcétera, etcétera. Y todo precisamente de un conocimiento científico. Entonces, vemos cómo, de acuerdo a las normas morales, por así decirlo, a la moral de una sociedad determinada, la ciencia se ve como buena o mala. Al inicio, pues la moral nos decía que ir en contra de las leyes religiosas, por ejemplo, cualquier conocimiento que fuera en contra de las leyes religiosas era malo y así se le etiquetaba. Otro ejemplo ahí tenemos a Galileo Galilei, que fue enjuiciado por la Santa Inquisición, por el Vaticano, por decir que la Tierra pues giraba alrededor del Sol y no al revés. Entonces vean cómo de acuerdo a estas pautas sociales se ve como buena y mala. En la actualidad estamos en la etapa de la duda moral, en donde la ciencia y tecnología es algo muy poderoso, pero que sus consecuencias pueden ser desastrosas. Bien, también en la actualidad pues tenemos varias percepciones de la ética en la ciencia. La primera, por ejemplo, hay una distinción entre ética y ciencia eh, que da pie a una distinción entre hechos y valores. ¿Sí? Por un lado, se deja de lado lo que es el aspecto científico como hechos y por otro lado la ciencia, la ética, perdón, que tiene que ver con la cuestión valorativa. En segundo lugar, por ejemplo, también tenemos enfoques que explora la ética profesional en la práctica científica, es decir, cómo es que la ética del profesionista afecta en su labor como científico. Y otro enfoque
tenemos el impacto social de la ciencia moderna, en donde comentábamos, la ciencia ahora es muy poderosa, entonces hay que revisar de alguna forma que exista ética a la hora de aplicar ese tipo de conocimiento. De hecho, por ahí desde 1940, el sociólogo Robert K. Merton identifica un ethos de la ciencia o un estado de la ciencia, es decir, identifica el complejo de valores y formas que deben de prevalecer en la ciencia, que debe de aplicar el hombre dentro de la ciencia. Y en esta parte, este Merton establece 4 principios, principios que son muy importantes para que exista precisamente ética en la ciencia. El primero es el universalismo. El universalismo, pues básicamente hace referencia a ciertos elementos en donde el conocimiento debe de ser universal. Entonces, el universalismo, el conocimiento tiene que ser universal y tiene un compromiso con la objetividad, ¿sí? De aquí, más adelante van a ver en la materia de fundamentos de investigación que precisamente una de las características de la ciencia es el objetivismo, ¿sí? Es decir, que prevalezcan los hechos antes de sentimientos y emociones del científico. Más adelante tiene el comunismo, nos dice que el comunismo entonces es la disposición a compartir el conocimiento también. En esta parte, pues nosotros podemos ver que el conocimiento sí debe de ser compartido por la comunidad científica, pero pues obviamente hay que darle cierto reconocimiento a los científicos. También el desinterés nos dice que los científicos, pues generalmente, bueno, en la actualidad, el científico actúa en beneficio de una empresa, actúa en beneficio de una institución de investigación, pero que desinterés, a pesar de que trabaje en una institución o en una empresa o en una farmacéutica, etcétera, etcétera, los descubrimientos deben de favorecer al entorno social más que meramente a una institución. Y finalmente tenemos el escepticismo organizado. El escepticismo quiere decir que las declaraciones científicas deben de ser expuestas al escrutinio científico antes de ser aceptadas. Es decir, en esta cuestión, el conocimiento tiene que ser comprobado y validado por varios grupos científicos o por varios científicos con la intención de ver que efectivamente es un conocimiento verdadero. Bien, eso en un primer momento nos decía 1940 sobre estos elementos que debe tener toda práctica científica. Ahora vamos con el tema 2.1, implicaciones éticas de la investigación científica, sobre todo los límites éticos de la investigación. Y antes de iniciar, pues debemos de identificar, definir en dónde estamos aplicando la ética, en este caso en la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues la ciencia va a ser una actividad humana que tiene por objeto llegar al conocimiento respecto de la realidad formal, natural o social, a fin de explicar sus múltiples incógnitas y comportamientos, y resolver en la manera de lo posible sus problemáticas en vista de procurar el mayor y justo beneficio social a partir de un juicio y metodologías racionales, objetivas y sistemáticas, mediante la formulación de hipótesis, leyes o teorías satisfactoriamente comprobadas o demostradas. Bueno, en un primer momento tenemos que eso es la ciencia. Y aquí tenemos que destacar algunos elementos. En primer lugar, la ciencia es una actividad humana, es decir, está desarrollada por individuos que tratan de dar solución a problemáticas de la realidad, del entorno en el que vivimos. ¿Cómo se hace esta solución? Pues de forma racional, objetiva y sistemática. Eso es lo que tenemos que destacar. Bien, entonces, como la ciencia no nada más es puro conocimiento, sino que tiene una aplicación, tenemos que ver que la aplicación de esa ciencia o de ese conocimiento pues cumpla con ciertos requisitos, en este caso ciertos requisitos éticos. Y bueno, pues aquí también van a entrar en juego los juicios morales, ¿sí? Para ver la bondad o la maldad entonces de la aplicación científica. Más adelante, pues obviamente viene ya el juicio ético, ¿no? Para ver si realmente se está haciendo lo correcto o no. También es importante verificar los medios que se utilizan para la investigación, ¿sí? Es decir, yo tengo que ver qué medios voy a utilizar para obtener un resultado y esos medios no deben de transgredir la dignidad humana.
Por ejemplo, por ahí se puede tratar un fin bueno, curar una enfermedad, pero utilizando medios inadmisibles desde el punto de vista moral. Entonces ahí sí habría que revisar. Y esa palabra, esa frase, ¿no? Que el fin justifica los medios, pues no aplicaría, ¿no? Y habrá que analizar las condiciones o circunstancias en cuenta que puede haber acciones buenas bajo determinadas condiciones, pero malas bajo otras. Entonces, en la medida de lo posible, siempre tenemos que estar revisando que lo que hacemos con conocimiento científico no llegue o no se dé a una doble interpretación, sino que siempre tenga que ver con buenas circunstancias. Y las consecuencias, obviamente, hay que revisar consecuencias de las acciones con el uso científico. Bien, si hablamos de implicaciones éticas del investigador, entonces, ¿a qué hacemos referencia? A que el investigador tiene que ver los lados positivos y negativos que puede tener un avance. Obviamente tiene que pesar los lados positivos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues porque toda investigación debe de tener rigor científico. ¿Qué es el rigor científico? Bueno, que haya confiabilidad en los datos que estamos ocupando, que haya confiabilidad en la información, que haya confiabilidad en el conocimiento respecto a lo que voy a investigar. También el rigor científico tiene que ver con las normativas que rigen al científico. En este caso, todo científico debe tener un código ético. El código de ética son las normas o reglas que tiene que seguir un profesionista o una determinada persona en una determinada área y que se tienen que cumplir. Bien, entonces para sopesar esas cuestiones positivas y negativas y que obviamente gane lo positivo, el científico tiene que hacer cumplir el rigor científico, a adaptar y a adoptar todas las leyes y normas bajo los cuales está reglamentado. De igual manera, sí hay límites que le podemos pedir al científico en su trabajo de investigación. Sí, el científico pues tiene que seguir sus normas y reglas, pero también podemos pedir límites. En este caso tenemos límites en los fines, límites en los medios y límites en los resultados y en los costos económicos y sociales. Los límites en los fines, por ejemplo, es que una investigación tenga como objetivo destruir vidas humanas, debe quedar totalmente fuera de nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es el fin que busca la investigación? Y en este caso el fin debe ser algo bueno. Límites en los medios, ¿sí? Ya por ahí platicábamos un poquito, que no puede, bueno, un fin bueno no puede justificar un medio malo, ¿sí? Lo que les comentaba. Aquí realmente no aplica la del el fin justifica los medios, no. Si yo busco un fin bueno, los medios deben de ser buenos. No, por ejemplo, que yo quiera curar, no sé, el cáncer y para ello tenga que matar a una persona. No. Y finalmente, los límites en los resultados y en los costos económicos y sociales, en donde el científico sabe que no puede poner en marcha procesos experimentales que se les escapen de las manos o que los resultados afecten tanto en lo económico y en lo social, en una determinada sociedad, ¿sí? Entonces, sí tenemos que revisar que el fin no tiene que ser algo negativo, que los medios no tienen que ser algo negativos a pesar de que tengamos una intención buena y que los resultados no afecten a la sociedad en la que estamos inmersos. Eso sí lo tenemos que revisar. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy.